El hombre más poderoso de la ciudad escondía un corazón destrozado. Hacía años que su hija había desaparecido sin dejar rastro, pero todo cambió cuando una niña apareció frente a él con la misma voz, la misma mirada y la mitad de la foto que él guardaba. Lo que no imaginaba era que aquel encuentro abriría el camino hacia lo imposible y cambiaría para siempre su destino. Baltasar Moré era un hombre destrozado. El traje impecable y la mirada firme eran solo disfraces de un corazón en ruinas. Hace 8 años, su hija, Cintia, de apenas 5 años, desapareció durante un paseo en el parque. La niñera la había llevado a jugar y en un segundo de distracción, la niña simplemente se esfumó. La mujer juró ser inocente, pero fue arrestada, acusada de secuestro. Desde entonces, la vida de Baltasar perdió el color. Las mañanas se volvieron frías, los días automáticos. Ningún negocio, ningún éxito, nada llenó el vacío que dejó aquella niña. Cada día cargaba con la mitad de una fotografía, un fragmento de un mundo que ya no existía. En esa foto rasgada, Cintia aparece sonriendo en los brazos de su padre, con el cabello rizado y el rostro radiante. Llevaba una camiseta clara y lo abrazaba con fuerza, mientras Baltasar sonreía con un orgullo que no cabía en su pecho. Era el recuerdo más puro de un tiempo feliz, y la única prueba de que la alegría alguna vez habitó allí. A veces, antes de dormir, él contemplaba aquel pedazo de papel, esperando que la niña le devolviera una mirada. «¿Dónde estás, mi ángel?», susurraba. El otro pedazo, con su brazo extendido hacia ella, parecía perdido para siempre. Aquella tarde, Baltasar salía de otra reunión vacía, donde la ganancia no tenía sabor y las voces de los socios sonaban lejanas. El vidrio espejado de los edificios reflejaba a un hombre que ya no reconocía. 8 años, pensó, acomodando el saco. 8 años y sigo atrapado allá. Caminaba por la plaza en silencio, el sonido de sus pasos resonando sobre el suelo húmedo. Entonces la vio. Una niña de pie frente a la fuente, con el cabello despeinado, el rostro sucio y los ojos... Los ojos eran como un golpe, un espejo que devolvía algo que él había intentado enterrar. La niña lo observaba en silencio, como si lo estuviera esperando. Cuando él pasó a su lado, escuchó una voz débil, temblorosa. «¿Papá?». Baltasar se detuvo. Todo su cuerpo se congeló. Se giró lentamente, con el corazón martillando en el pecho. No, no puede ser. La niña se acercó con pasos cortos, sosteniendo algo en las manos. «Papá, soy yo», dijo, extendiendo un pedazo de papel doblado. Él lo tomó, dudando, y el aire se le escapó del pecho. Era la otra mitad de la foto, la que faltaba. Las 2 piezas encajaban a la perfección. El tiempo pareció gritar dentro de él. Baltasar vaciló con los ojos llenos de lágrimas. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó con la voz entrecortada. La niña lo miró, conteniendo el llanto. «Yo la guardé, papá. Dijiste que volverías por mí». Él dio un paso hacia adelante, casi sin aliento. «¿Qué dijiste?», murmuró. «Soy Cintia», respondió ella con voz firme, como si cada sílaba le costara coraje. Baltasar sintió que el suelo desaparecía. El nombre resonó en su mente como un trueno. Aquello era imposible y, sin embargo, todo en ella gritaba verdad. Los rasgos, la mirada, incluso la forma en que fruncía la nariz. Era como ver un fantasma de carne y hueso. «¿Esto es algún tipo de broma cruel?», preguntó entre el desespero y la rabia. La niña dio un paso atrás, asustada. «Papá, soy yo, te lo juro». Él se llevó las manos a la cabeza, el corazón desbocado. «No, no puede ser ella. No después de todo». La voz de Cintia, o de la niña que decía ser, temblaba. «Esperé todos los días. Dijiste que volverías, pero nunca lo hiciste». Baltasar sintió el peso de aquellas palabras aplastando sus hombros. «Dios mío, ¿qué me está pasando?», pensó. La fotografía temblaba entre sus dedos.
El viento sopló con fuerza, levantando hojas y polvo entre ellos. Baltasar se arrodilló, los ojos fijos en los de ella. «Si eres mi hija, dime, ¿cómo se llama tu muñeca?» Ella respiró hondo, intentando contener el llanto. «Mimi». El corazón de Baltasar casi se detuvo. Mimi, la muñeca que Cynthia llevaba a todas partes. «La perdí aquel día», susurró. Un silencio denso se formó entre los dos y la plaza pareció desaparecer. Baltasar sabía que, real o no, aquella niña acababa de abrir la herida más profunda de su alma. Baltasar aún estaba de rodillas cuando la niña extendió la mano para ayudarlo a levantarse. Aquel gesto simple lo desarmó por completo. Las calles alrededor parecían lejanas, los sonidos apagados, como si el mundo se hubiera detenido para observar ese reencuentro improbable. «Ven conmigo», dijo él, casi en un susurro. La niña dudó, mirando a su alrededor como quien teme ser seguida. «Está bien, Cynthia, yo te llevaré a casa». Ella asintió despacio, y ambos caminaron en silencio hasta el auto negro estacionado en la esquina. Durante el trayecto, la mirada de la niña recorría todo con curiosidad, como si intentara reconocer el mundo por primera vez. Baltasar no sabía si reír, llorar o gritar. Dentro de la mansión, el aire parecía pesado, saturado de recuerdos. Las paredes guardaban retratos enmarcados de un pasado congelado, y el sonido de los pasos resonaba como si cada golpe del zapato despertara fantasmas. La niña miraba todo con asombro. «¿Aquí es donde vives?», preguntó con una inocencia que dolía. Baltasar solo respondió con un gesto. La llevó a la sala principal y pidió a la empleada que preparara algo de comer. Mientras ella se sentaba, él observaba cada movimiento de la niña. La manera en que balanceaba las piernas, cómo sostenía el vaso con ambas manos. Todo le recordaba a su hija. Pero el miedo de estar siendo engañado también crecía dentro de él como una sombra. Más tarde, cuando ella se quedó dormida en el sofá, subió a su despacho y llamó al laboratorio. «Necesito una prueba de ADN. Urgente». La voz al otro lado sonó profesional. «Envíe las muestras y espere nuestro contacto». Baltasar colgó, pasándose las manos por el rostro. «Si es ella... Dios mío, si realmente es ella...» Pero la duda era cruel. ¿Y si no lo era? ¿Y si estaba abriendo su corazón a una mentira? Bajó las escaleras despacio, con la mirada fija en la niña dormida. Su rostro, aún sucio, irradiaba una ternura familiar. Se acercó, acomodó la cobija sobre sus hombros y susurró. «Si me equivoco, perdóname, Cynthia». En los días siguientes, Baltasar comenzó a observarla con atención. La niña mostraba rasgos de una pequeña inteligente, cuidadosa, pero con marcas invisibles en la mirada. Evitaba preguntas directas sobre el pasado y se encogía al escuchar voces masculinas desconocidas. Durante el desayuno, miraba los cuadros con curiosidad, señalando una foto antigua. «¿Esa era yo?», preguntó una vez intentando sonreír. «Tal vez», respondió Baltasar desviando la mirada. Había en ella un misterio inquietante, una mezcla de verdad y silencio que lo perturbaba profundamente. Con el tiempo, pequeñas coincidencias comenzaron a corroer la razón de Baltasar. La niña sabía detalles que nadie más podía saber. Dijo que a Cynthia le gustaba dormir con la ventana entreabierta para escuchar al viento hablar. Repitió una frase que él solía decirle a su hija cada noche. «Cierra los ojos y sueña con el mar». Cada recuerdo era como una puñalada y un consuelo al mismo tiempo. Pero algo también lo inquietaba. La niña dudaba frente al espejo del cuarto de Cynthia, como si la imagen reflejada fuera la de otra persona. «No me gusta mirarme ahí», murmuraba, evitando explicar por qué. Una tarde, Baltasar la encontró sentada en el jardín, dibujando con un pedazo de carbón en el suelo. Se acercó en silencio y vio lo que trazaba. Una casita simple, 2 personas tomadas de la mano y un sol sonriente sobre ellas. «¿Quiénes son?», preguntó.
La niña levantó los ojos y respondió: «Tú y yo». El corazón de Baltasar se encogió. «¿Y dónde está tu mamá?». Ella guardó silencio por unos segundos antes de responder: «No recuerdo su rostro». Baltasar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se sentó a su lado y, sin darse cuenta, dejó escapar: «A veces, recordar duele más que olvidar». La niña lo miró, y en ese instante algo silencioso los unió, algo profundo, imposible de explicar. Pero conforme pasaban los días, la duda también crecía. Algunas cosas no encajaban. Cintia amaba el aroma de la colonia de lavanda que él aún guardaba en el baño. La niña, al olerla, retrocedió, diciendo que ese olor la mareaba. Cuando él intentaba recordar historias antiguas, ella sonreía sin convicción, como quien repite un papel aprendido. Baltasar empezó a perder el sueño. Por las noches, la observaba dormir en el cuarto que antes pertenecía a su hija. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba el rostro sereno de la niña, mientras él, de pie en la puerta, se preguntaba en silencio: ¿será que estoy amando una ilusión? El sobre con el resultado del examen llegaría pronto, y temía que con él llegara también su ruina o su redención. El amanecer llegó pesado. El sonido del timbre cortó el silencio de la mansión. Baltasar bajó las escaleras con el corazón acelerado. Un mensajero le entregó un sobre marrón con el sello del laboratorio. Lo supo de inmediato. El resultado de la prueba de ADN por fin había llegado. Por un instante, se quedó parado frente a la puerta, sin valor para abrirlo. El miedo y la esperanza se mezclaban como veneno y remedio en el mismo frasco. Subió al despacho, se encerró y miró el sobre la mesa, ese pedazo de papel que podía destruir o salvarlo todo. Aquella mañana, Baltasar no podía pensar en nada más. Caminaba de un lado a otro del despacho. El sobre del laboratorio descansaba sobre la mesa, intacto, como una sentencia. El reloj marcaba las 9 cuando finalmente se sentó, con las manos temblorosas. Miró el papel sellado como quien enfrenta a un enemigo. Su corazón latía tan fuerte que el sonido parecía llenar la habitación. Si es negativo, todo termina aquí, pensó, respirando hondo. Con un movimiento lento, rompió el sello y desplegó la hoja. Sus ojos recorrieron las líneas hasta encontrar las palabras que lo destruyeron. Incompatible. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. La esperanza que lo sostenía se hizo trizas, como vidrio quebrado. La rabia llegó primero, cruda, impiedosa. Baltasar se levantó de un salto, tirando la silla al suelo. El papel arrugado cayó a sus pies. «¿Cómo pude ser tan idiota?», murmuró entre dientes. La sangre le palpitaba en las sienes y el cuerpo le temblaba. Caminó con pasos pesados hasta el cuarto donde dormía la niña. La luz de la mañana entraba por la ventana, bañando su rostro con dulzura. La escena, por un instante, lo desarmó, pero enseguida la furia tomó el control. «¡Despierta!», gritó la voz resonando por el cuarto. La niña se sobresaltó, sentándose en la cama, confundida. «¿Qué pasa, papá?», dijo con miedo. «No me llames así», rugió él, con la voz temblorosa y ronca. «¿Quién eres en realidad?». Ella abrió los ojos sin entender. Yo soy tu hija», intentó decir, pero la voz se le quebró. Baltasar arrojó el sobre la cama. «¿Mi hija? La prueba dice lo contrario». Las palabras retumbaron como un trueno. La niña miró el papel y comenzó a llorar. «¡No mentí!», gritó intentando defenderse. «Entonces habla», exigió él, acercándose, con la mirada llena de dolor. «¿Quién eres? ¿Por qué viniste a mí con esta mentira?». La niña se encogió, temblando. «Solo quería cumplir lo que prometí», dijo entre lágrimas. «¿Prometiste? ¿Qué cosa?», replicó él sin poder contener la furia. «Dime la verdad ahora, o te llevaré de regreso a la calle». La pequeña respiró hondo, tratando de recomponerse. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la suciedad de sus mejillas.
Conocí a Cintia, dijo en voz baja. Baltasar la interrumpió enseguida. ¿Qué dijiste? Ella levantó la mirada, llena de miedo. Conocí a tu hija. Nos llevaron juntas aquel día en el parque. El mundo se detuvo. Baltasar quedó inmóvil sin poder responder. ¿Cómo que las llevaron juntas?, balbuceó. Yo estaba ahí, continuó ella con voz trémula pero firme. Vi cuando ese hombre se acercó a la niñera pidiéndole ayuda para buscar una cartera. Ella se dio la vuelta para mirar y fue entonces cuando aparecieron. 2 hombres. Nos agarraron y nos metieron en una camioneta. Yo gritaba, ella también, pero nadie escuchó. Un escalofrío helado recorrió el cuerpo de Baltasar. El aire se volvió pesado. ¿Estás diciendo que mi hija fue secuestrada junto contigo?, preguntó, casi sin voz. La niña asintió con los labios temblorosos. Nos llevaron a un lugar horrible, un almacén. Había muchos niños. Era pequeña, pero recuerdo el olor fuerte, las cadenas en las puertas, las voces gritando. Cintia lloraba todas las noches, llamándote. Me abrazaba y decía que un día tú vendrías. Éramos como hermanas. Baltasar llevó la mano a la boca, aturdido. Su mente se negaba a aceptar lo que oía. ¿Y la niñera?, preguntó jadeando. Ella no hizo nada, respondió la niña. Fue una trampa. Ella intentó ayudar, pero la policía llegó antes y la culparon. Baltasar tambaleó apoyándose en la pared. El peso de 8 años de culpa lo aplastaba. «Dios mío, ¿qué hice?», murmuró con los ojos llenos de lágrimas. «Destruí la vida de una mujer inocente». Miró a la niña, incrédulo. «¿Y por qué no me dijiste esto antes?». «¿Por qué esperaste tanto?». Su voz era una mezcla de desesperación y furia. La niña bajó la cabeza, el cuerpo temblando. «Porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?», gritó él. «De ellos», respondió con voz apenas audible. «Miedo de contarle a alguien y que me encontraran otra vez. Dijeron que si hablaba regresarían por mí. No podía». Las lágrimas caían sin control. Esperé el momento correcto para encontrarte y contarte todo. Baltasar permaneció en silencio por largos segundos, con la mirada perdida. Cada palabra de ella lo hería como una navaja. El odio que sentía ya no era por ella, sino por sí mismo, por haber creído en una verdad incompleta. «¿Y dónde está ahora?», preguntó con voz temblorosa. «Allá», respondió la niña llorando. «En el mismo lugar donde nos tuvieron encerradas. Yo logré escapar, pero ella se quedó. Me dio esta foto y me dijo, si algún día logras salir, encuentra a mi papá». Baltasar se cubrió el rostro con las manos, el cuerpo temblando. «Dios mío, está viva», murmuró sin creer lo que decía. Su mirada se posó en la niña frente a él, frágil, cansada, pero valiente. «¿Cómo te llamas?», preguntó, casi en un susurro. «Gabriela», respondió ella bajando la mirada. «Me llamo Gabriela». El silencio que siguió fue devastador. Baltasar se sentó al borde de la cama, el rostro oculto entre las manos. Las lágrimas le caían por la barbilla, mezclándose con las palabras que no podía pronunciar. La niña se acercó despacio y puso su mano sobre su hombro. «No quería hacerte daño», susurró. «Solo quería cumplir lo que prometí». Baltasar levantó la mirada, con el rostro devastado. «Tú eres la única que puede llevarme hasta ella», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Y te ayudaré», respondió Gabriela, con los ojos llenos de determinación. En ese instante, algo cambió dentro de él. El dolor dio paso a un nuevo tipo de esperanza, la de reparar el pasado, aunque tuviera que descender al infierno una segunda vez. Baltasar permaneció sentado por largos minutos después de la revelación. La cabeza le latía con fuerza. Las palabras de Gabriela resonaban como martillos en su mente. Ella se quedó allá. El despacho, antes un refugio de silencio, ahora se sentía sofocante. Se levantó de golpe, abrió la ventana y respiró hondo, intentando ordenar el caos que se formaba dentro de él.
El aire frío de la mañana le cortaba el rostro, pero nada aliviaba el peso en su pecho. «Cynthia está viva», repetía, como si necesitara convencerse a sí mismo. Tomó el teléfono y llamó a la policía. Intentó explicar, pero solo recibió incredulidad. «Señor Moré, el caso se cerró hace años. No hay pruebas, solo el testimonio de una niña». Él cerró los ojos y respiró hondo. «Ya se equivocaron una vez», pensó, y colgó. Se volvió hacia Gabriela decidido. «Entonces iremos solos». Ella abrió los ojos con asombro. «¿Solos? ¿Y si todavía están ahí?» «Si están», respondió con firmeza, «no dejaré que te toquen otra vez». Había en su voz una mezcla de miedo y coraje, el tipo de fuerza que solo nace del dolor. La niña lo miraba como quien por fin encuentra refugio después de haber estado perdida durante años. En la planta baja, Baltasar abrió una caja fuerte oculta detrás de un cuadro antiguo. Sacó una pequeña pistola, olvidada por el tiempo. Sus manos temblaban mientras revisaba el cargador. «¿Alguna vez usaste eso?», preguntó Gabriela, asustada. «Nunca», respondió él sin apartar la mirada. «Pero hoy, si es necesario, la usaré». La niña se acercó lentamente, observando cómo guardaba el arma bajo el abrigo. El silencio era denso, roto solo por el tic-tac del reloj. Baltasar también colocó un pequeño dispositivo bajo el tablero del auto. Un rastreador, su último recurso. Si algo salía mal, quería asegurarse de que alguien los encontrara. Antes de salir, pasaron por la habitación de Cynthia. El lugar seguía igual. Muñecas en los estantes, cortinas blancas, una almohada bordada con su nombre. Gabriela miró a su alrededor con tristeza y respeto. «Ella hablaba de este cuarto», murmuró. «Decía que soñaba con volver». Baltasar se acercó a la ventana y miró el jardín. «Espérame, hija mía», pensó en silencio. Luego se volvió hacia Gabriela. «Necesito que me digas exactamente dónde queda ese lugar». «Está fuera de la ciudad, cerca de una carretera vieja. Hay un almacén con ventanas altas y una cerca de hierro oxidado». Describía cada detalle como quien revive una pesadilla. «¿Y qué había dentro?», preguntó él. «Niños, muchos niños». Su voz se quebró y el silencio llenó la habitación. El camino parecía interminable. El cielo estaba nublado y la llovizna hacía que el asfalto luciera oscuro y brillante. Gabriela miraba por la ventana, con las manos apretadas en el regazo, mientras Baltasar conducía en silencio. El sonido del limpiaparabrisas marcaba el ritmo de la tensión. «¿Tienes miedo?», preguntó él sin apartar la vista del camino. «Sí, pero tengo más miedo de no encontrarla que de volver allá», respondió. Él la miró de reojo, impresionado por su valentía. «Una niña», pensó, y aún así más fuerte que muchos adultos que he conocido. Un trueno lejano hizo vibrar el auto levemente. El trayecto era largo, y cada kilómetro se sentía como un paso más dentro de un abismo. El suelo estaba húmedo, cubierto de hojas y ramas quebradas. Con cada paso el corazón de Baltasar latía más rápido. La silueta del almacén apareció a lo lejos, grande, oscuro, con ventanas rotas y un letrero viejo colgando de lado. El chirrido del metal movido por el viento hacía que el lugar pareciera vivo, como si respirara. Gabriela apretó su mano con fuerza. «Allá adentro hay un pasillo largo y una puerta de hierro al fondo», susurró. Baltasar miró alrededor, buscando cualquier señal de movimiento. El miedo intentaba dominarlo, pero algo más poderoso lo impulsaba hacia adelante, el amor por su hija y la promesa silenciosa de no fallar otra vez. Antes de acercarse, sacó el celular y envió un mensaje a un amigo policía. «Si no llamo en una hora, encuéntrame en este lugar». Después apagó las luces del coche y comenzó a caminar entre las sombras. Gabriela lo seguía, temblando, pero sin vacilar. El sonido de los pasos sobre la grava resonaba como un reloj, marcando la cuenta regresiva del destino. Baltasar se detuvo frente al portón oxidado y lo empujó lentamente.
el chirrido metálico cortó el silencio de la noche. «Es aquí», dijo Gabriela casi en un susurro. «Ella está ahí adentro». Baltasar tragó saliva, con la mirada firme y el corazón en guerra, y con un último suspiro cruzó el portón, listo para enfrentar el infierno y traer de vuelta a su hija. El portón chirrió como un grito oxidado al ser empujado. Baltasar y Gabriela lo cruzaron despacio, con el corazón de ambos latiendo acelerado. La noche parecía más densa allí. El viento frío cortaba el aire, y el olor a moho y óxido se mezclaba con el de la tierra húmeda. El almacén se alzaba frente a ellos, imponente y sombrío, con ventanas rotas y paredes manchadas. Cada paso sobre la grava sonaba demasiado fuerte, y cada sombra proyectada por la luna parecía moverse. Baltasar sostenía la linterna en una mano y la pistola en la otra, con el dedo temblando sobre el gatillo. Gabriela, detrás de él, lo seguía pegada, respirando rápido, temerosa de que el sonido de su propia respiración los delatara. «Quédate detrás de mí», susurró Baltasar, mirando a su alrededor. «Y no hagas ruido». La niña asintió, con los ojos muy abiertos. El portón interior estaba cerrado, pero con una patada él logró abrirlo. El ruido resonó por todo el almacén, rebotando en las estructuras metálicas como un trueno. Ese sonido fue respondido por otro, lejano, proveniente de algún lugar entre las sombras. «Nos escucharon», murmuró Gabriela, casi sin voz. Baltasar apagó la linterna y la tomó del brazo. «Corre, escóndete detrás de esas cajas, rápido». Ambos se ocultaron en una esquina mientras pasos pesados se acercaban. Una voz masculina rompió el silencio. «Oí algo», dijo un hombre, ronco y molesto. «Seguro fue un ratón, idiota», respondió otro, burlándose. Baltasar contuvo la respiración. Las botas de los hombres golpearon el suelo tan cerca que él pudo sentir la vibración en el piso. Gabriela temblaba. Él puso una mano sobre su hombro, intentando tranquilizarla, y esperó hasta que el sonido se desvaneció. Cuando volvió el silencio, se movió con cuidado. «Vamos», susurró. «El pasillo está por aquí». Gabriela señaló una abertura estrecha a la izquierda. Avanzaron casi agachados, respirando el aire frío y pesado. El goteo del agua resonaba contra el metal. El pasillo terminaba en una puerta de hierro, exactamente como ella lo había descrito. Baltasar pegó el oído y escuchó algo, un sollozo ahogado. «Hay alguien ahí», dijo con voz baja y tensa. «Ella está ahí adentro», afirmó Gabriela, con los ojos llenos de lágrimas. Él giró la manija, pero estaba cerrada. Intentó forzarla, en vano. Miró alrededor y encontró una barra de hierro oxidada. «Aléjate», le dijo. Un golpe, luego otro. El sonido retumbaba, desesperado. Al tercer golpe, el cerrojo cedió. Baltasar empujó la puerta con fuerza y entró. La penumbra reveló una habitación pequeña y húmeda, con colchones rotos y cadenas en las paredes, y al fondo una figura delgada, de rodillas, con las muñecas atadas. Baltasar se acercó lentamente, la linterna temblando en su mano. «Cintia», murmuró casi sin voz. La niña levantó el rostro despacio, asustada por la luz. Sus ojos se cruzaron. Por un instante, el tiempo se detuvo. Era frágil, con el cabello enredado y el rostro sucio, pero sus ojos eran los mismos de hace 8 años. La mirada del padre encontró la de ella, y algo indestructible renació ahí. «Papá», susurró, débil, vacilante. Baltasar dejó caer la linterna y el arma, corrió hacia ella y la envolvió entre sus brazos, llorando como un niño. «Soy yo, hija mía, soy yo». Ella sollozaba, tratando de creerlo. «Pensé que nunca vendrías». Él la abrazó con más fuerza, el cuerpo temblando. «Nunca dejé de buscarte, mi amor, nunca». Pero el momento fue interrumpido por un sonido seco detrás de ellos, el clic de un arma siendo cargada. Baltasar se volvió instintivamente,
protegiendo a Cynthia con el cuerpo. Uno de los secuestradores había regresado apuntando con la pistola. «¡Nadie se mueve!», gritó el hombre, con la voz llena de odio. Gabriela, que observaba desde la puerta, se quedó paralizada. Baltasar miró a su alrededor, desesperado, sin opciones. Pero antes de que pudiera reaccionar, un movimiento rápido lo sorprendió. Cynthia, con una fuerza repentina, tomó una cadena caída y la lanzó contra el hombre. El golpe lo hizo perder el equilibrio, y Baltasar se abalanzó sobre él, desarmándolo. Los dos pelearon entre las sombras, el sonido de los golpes resonando por la habitación. El hombre lo empujó contra la pared, intentando alcanzar la pistola, pero Baltasar respondió con un puñetazo que lo derribó. Gabriela corrió hacia el padre y la hija, con el corazón desbocado. «¡Rápido, tenemos que salir de aquí!», gritó. Baltasar ayudó a Cynthia a levantarse. Ella cojeaba, pero insistía en caminar. El ruido de otros hombres acercándose resonaba desde afuera. «¡Vienen!», dijo Gabriela aterrada. Baltasar las tomó a ambas y corrió hacia la salida. «¡Por el portón lateral!», gritó la niña. Los pasos y los gritos se multiplicaban detrás de ellos. Disparos rompieron el aire, rebotando en las paredes metálicas. Gabriela tropezó, pero Cynthia la sostuvo. «¡Corre!», gritó, tirando de ella con fuerza. Las dos corrían lado a lado, unidas como hermanas. Cuando por fin alcanzaron el portón, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. La policía. El rastreador había funcionado. Baltasar empujó a las niñas hacia afuera y se volvió, apuntando con el arma hacia el almacén. Dos de los hombres intentaron escapar, pero fueron rodeados por los agentes que llegaban. Las luces rojas y azules iluminaron el caos. Él respiró agitado, el cuerpo cubierto de sudor y sangre. Cynthia lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su pecho. Gabriela se unió a ellos, llorando sin control. Baltasar las rodeó con los brazos, exhausto, pero con los ojos llenos de alivio. Por primera vez en 8 años, sentía su corazón latir de nuevo, vivo, completo y finalmente en paz. La sirena se fue perdiendo en la distancia, mientras el sol comenzaba a salir. El cielo, antes oscuro, se teñía de tonos anaranjados y suaves. Baltasar, exhausto, observaba a las dos niñas sentadas en el asiento trasero de la patrulla, cubiertas con mantas. Cynthia dormía con la cabeza recostada en el hombro de Gabriela, y ésta, aún despierta, miraba por la ventana en silencio. El hombre las observó durante largos minutos, con el pecho lleno de algo que no sentía desde hacía años: paz. Pero detrás de esa paz había también un vacío que solo la gratitud podía llenar. Lo sabía. Aquella niña había hecho lo que él no pudo. Le devolvió a su hija. Horas después, ya en la mansión, Baltasar abrió la puerta con las manos temblorosas. El mismo aire inmóvil de antes ahora parecía distinto, más ligero, más vivo. Cynthia entró despacio, con los ojos llenos de lágrimas. Tocaba las paredes, los muebles, la alfombra. Cada toque era un reencuentro silencioso con el hogar que el tiempo le había arrebatado. Gabriela la acompañaba de cerca, mirando todo con una mezcla de asombro y humildad. «Es hermosa», murmuró, mirando a su alrededor. Baltasar sonrió levemente, conmovido. «Ahora también es tu hogar». Ella lo miró sorprendida. «¿Yo?», preguntó sin creerlo. «Sí», respondió él con la voz entrecortada. «Formas parte de esto tanto como nosotras». Los tres fueron hasta la habitación de Cynthia. Las cortinas seguían siendo las mismas, la almohada bordada con su nombre estaba en el mismo lugar. La niña se detuvo en la puerta, dudando, como si tuviera miedo de romper el hechizo del pasado. Gabriela tomó su mano y la llevó adentro. «Vamos, es tu cuarto». «Mi cuarto», repitió Cynthia mirando alrededor, y las lágrimas comenzaron a caer. Baltasar se apoyó en la pared, observando a las dos. La escena lo atravesó como un rayo. 8 años de silencio deshechos en segundos. Se acercó, se arrodilló frente a ellas y abrió los brazos.
Las dos corrieron hacia él, y el abrazo que se formó ahí contenía todas las palabras que no cabían en el mundo. «Trajiste a mi hija de vuelta», murmuró Baltasar con la voz ronca, quebrada por la emoción. «Salvaste mi vida, Gabriela». La niña lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sin saber qué decir. Él tocó su rostro con ternura. «Si quieres, puedes quedarte con nosotros hasta que encontremos a tu familia». Gabriela bajó la mirada, y por un instante el silencio lo llenó todo. Cintia, aún abrazada a su padre, la miró con dulzura. «Quédate, por favor». Gabriela respiró hondo, y las lágrimas comenzaron a caer. «Mis padres murieron. Nunca vinieron por mí». Su voz era baja, temblorosa, como si revelara un secreto que había guardado mucho tiempo. Baltasar cerró los ojos por un momento, sintiendo el corazón apretarse. Tomó las manos de la niña y dijo con voz firme y suave: «Entonces, ¿puedo ser tu padre también?». Gabriela levantó la mirada lentamente, sorprendida. Una pequeña sonrisa, tímida, comenzó a dibujarse en sus labios. «Sí», respondió con los ojos llenos de lágrimas. «Siempre quise tener a alguien a quien llamar papá». Él la abrazó, esta vez con más fuerza, más completo, como si quisiera protegerla de todos los monstruos que ya había enfrentado sola. Cintia los rodeó con los brazos y murmuró entre lágrimas: «Pero tú siempre fuiste mi hermana». Las tres voces se mezclaron en un llanto que no dolía, sino que curaba. Durante largos minutos permanecieron ahí, sintiendo el calor del reencuentro. El cuarto, antes congelado en el tiempo, ahora respiraba. El sol atravesaba las cortinas, iluminando los rostros de las niñas y proyectando en el suelo las sombras suaves de los tres abrazados. Era como si la casa entera suspirara de alivio, acogiendo de nuevo la vida que había perdido. Baltasar, aún con los ojos húmedos, las miró y dijo en voz baja: «Ustedes son lo que queda de mí, y lo que me hace seguir adelante». Cintia sonrió. Gabriela asintió, apoyando la cabeza en su hombro. Por primera vez, no había culpa, ni miedo, ni ausencia. Solo un amor que, aunque tardío, había llegado a tiempo. Cuando finalmente se separaron, Gabriela miró a su alrededor y preguntó: «¿Y ahora acá, qué pasará con esa mujer?». Baltasar la miró sorprendido. «¿Qué mujer?», preguntó. «La niñera», respondió ella con delicadeza. «Dijiste que fue encarcelada por algo que no hizo». El hombre bajó la mirada. El nombre, enterrado durante tanto tiempo bajo la culpa, volvió como una herida antigua. Suspiró profundamente. «Ella también debe ser salvada». Las niñas se miraron en silencio. Había algo sagrado en ese momento. Una historia que comenzaba a cerrarse para dar paso a otra. Una página de perdón que aún debía escribirse. Y Baltasar sabía que estaba listo para hacerlo. El sol de la tarde se derramaba por las ventanas de la mansión cuando Baltasar reunió el valor para salir. Sus manos sudaban sobre el volante mientras el coche avanzaba por las calles estrechas, cada esquina trayendo recuerdos de un pasado que quería reparar. Llevaba un pequeño sobre con documentos que probaban la inocencia de la mujer a quien un día había condenado injustamente. El corazón le pesaba. Era la última deuda que aún tenía que pagar, el perdón que le debía a quien lo perdió todo por su culpa. La prisión de mujeres estaba lejos de la ciudad, rodeada de altos muros y alambre de púas. Baltasar estacionó frente al portón y permaneció unos segundos mirando el edificio gris. Respiró hondo, presentó los documentos al guardia y obtuvo permiso para entrar. El sonido de las puertas de hierro cerrándose detrás de él resonaba como martillazos en su conciencia. Caminó por un pasillo estrecho, iluminado por luces frías, hasta llegar a la sala de visitas. Se sentó nervioso, esperando. Cuando ella apareció, vestida con el uniforme beige, el tiempo pareció detenerse. La mujer estaba más delgada, con el cabello gris y la mirada cansada, pero serena. Por un momento él no pudo hablar. Las lágrimas llegaron primero.
Perdóname, murmuró levantándose. Destruí tu vida. Te hice pagar por algo que no hiciste. La niñera, sorprendida, se detuvo al otro lado de la mesa, pero pronto extendió la mano. Siéntate, por favor, dijo con suavidad. No guardo rencor. El dolor me enseñó a rezar por ti. Baltasar levantó la mirada, con los ojos nublados. No merezco tu perdón, dijo con la voz quebrada. No después de lo que te hice. Ella sonrió levemente, con esa sonrisa cansada de quien ya lloró todo lo que podía. Todos cometemos errores cuando tenemos el corazón herido, respondió. Tú perdiste a una hija, yo perdí la libertad, pero Dios nunca dejó de ver la verdad. El hombre bajó la cabeza, conmovido, sus manos temblorosas sosteniendo las de ella a través del cristal. Cintia está viva, reveló con lágrimas corriendo por su rostro. La mujer se quedó inmóvil, con los labios entreabiertos. ¿Viva?, repitió con voz temblorosa. Sí, la encontré y está conmigo. Un llanto contenido escapó de su garganta. Se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener la emoción. Lo sabía, dijo entre sollozos. Siempre supe que estaba viva, y su mirada, que durante años cargó culpa e injusticia, ahora brillaba con gratitud. Baltasar abrió el sobre y mostró los documentos. Estas son las pruebas de tu inocencia. En pocos días serás libre. Solo es cuestión de tiempo. La mujer lo miró, incrédula. Las lágrimas volvieron con fuerza. ¿Tú hiciste esto por mí?, preguntó temblando. Lo hice por nosotros, respondió él con voz firme. Porque solo la verdad puede sanar lo que el tiempo lastimó. Ella apoyó las manos contra el vidrio y susurró, con el rostro empapado. Lo importante es que ella está bien. Lo demás es solo pasado. El silencio que siguió fue dulce y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar aquel perdón. Cuando él se levantó para irse, ella sonrió secándose el rostro. Cuida bien de las niñas, Baltasar, y cuida tu corazón. Ya has sufrido demasiado. Él asintió, conmovido, antes de salir por el pasillo. Las puertas se cerraron detrás de él, pero por primera vez el sonido no le causó culpa. Sonaba como liberación. Afuera, el viento soplaba suave. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el dolor había cumplido su propósito. Enseñarle que el amor y el perdón siempre vencen lo que el tiempo intentó destruir. La noche caía cuando Baltasar estacionó el coche frente a la mansión. Las luces del jardín estaban encendidas, y a través de la ventana vio a las dos niñas riendo juntas en la sala. Por un momento se quedó allí parado, solo observando, como quien teme despertar de un sueño hermoso. Al entrar, Cintia corrió a abrazarlo, seguida por Gabriela. El hombre las envolvió en sus brazos, sonriendo con una mirada cansada, pero serena. ¿A dónde fuiste, papá?, preguntó Cintia, curiosa. Baltasar respiró hondo, acariciando su cabello. Fui a corregir un error que cometí hace mucho tiempo. Gabriela lo observaba en silencio, atenta a la expresión tranquila del hombre. Le conté toda la verdad a la niñera. Ella será liberada. Y me perdonó. Su voz se quebró levemente. A veces el perdón es el único camino para encontrar la paz. Las niñas se miraron, y Cintia, con una sonrisa tierna, dijo: «Entonces ahora usted también es libre, ¿verdad?». Baltasar sonrió, conmovido. «Sí, hija, libre de todo lo que me ató durante tantos años». Gabriela se acercó y tomó su mano. «Y nosotras también, porque ahora tenemos un hogar». El hombre las miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Ustedes son lo que quedó de mi dolor, y el comienzo de todo lo que aún puedo ser». El viento sopló entre las cortinas abiertas, trayendo el perfume del jardín. Baltasar se sentó entre las niñas, y los tres se quedaron allí, en silencio, mirando el atardecer desde la terraza. Ya no existía el pasado, solo un presente lleno de vida. Él sonrió y dijo en voz baja: «Ahora nada volverá a separar a nuestra familia».
Las dos lo abrazaron con fuerza, y en ese instante, el mundo pareció finalmente estar en paz. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.